han perdido su punto de referencia objetivo. La vida ahora no calza en ningún lado. ¿Qué significa realmente el mal? Creo que es el punto en el que incluso los estudiantes universitarios se yerguen y ponen atención. Ven qué está ocurriendo. Lo ven en nuestros escenarios, en nuestras pantallas y en la vida real, donde se desarrollan este abandono y la violencia. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Cuando quitamos a Dios de nuestras creencias, es inevitable el declive de nuestra cultura. Esta semana, el Dr. Zacharias aborda este tema al tratar con 4 luchas con las que el secularismo no puede lidiar, en la conclusión de su mensaje titulado El misterio del mal y el milagro de la vida. Permítame tratar con 4 luchas con las que el secularismo no puede lidiar, porque la realidad los golpea con la existencia en cada paso del camino. Creo que usted quedará intrigado por qué algo como esto puede ser tan convincente. En primer lugar, está lo que yo llamo el misterio de la perversidad humana. ¿Sabe cuál es el tema más popular en los campus universitarios hoy en día, del cual los filósofos están escribiendo? Están escribiendo sobre el mal. Ya no pueden explicarlo. Andrew Del Banco, profesor en la Universidad de Columbia, escribió un libro titulado La muerte de Satán, cómo los estadounidenses han perdido el sentido de lo malo. Hace algún tiempo, la revista New York Times publicó un artículo muy profundo. Más adelante me referiré a él, pero es posiblemente el artículo más profundo que he visto que haya sido escrito por un hombre secular, en el que hacía la pregunta: ¿qué nos ha pasado como cultura? ¿Por qué estamos haciendo las cosas de esta manera? ¿Qué creó el mal con la vida occidental en la manera en la que la experimentamos hoy en día? Pero escuche lo que dice el profesor Del Banco en la introducción de su libro. Había una vez una personificación de la maldad. El mal era Mefistófeles, o el diablo, vestido con colores brillantes, casi lleno de sabor, junto con una clara identificación que lo hacía ver como un ser de otro mundo. Pero, en el sistema industrial, el mal se ha convertido en algo sistematizado. Su producción se ha convertido en algo tecnologizado, internacionalizado, multinacionalizado, y especialmente en los tiempos de guerra, ha sido descrito con gran entusiasmo. Tal como el industrialismo ha alterado radicalmente las formas y medios de hacer o distribuir las cosas, de la misma manera esto ha alterado la estructura moral en la que vivimos. Sin embargo, los maleantes son los más difíciles de atrapar. Ya no presumen con trompetas, ya no utilizan disfraz ni tienen cola, sino que tienen trajes de 3 piezas y en ocasiones utilizan suéteres con cuello de tortuga, de lana de casimir o blusas magenta de seda cortada por un sastre. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Hemos perdido este punto de referencia sobre Satanás. Es un libro fascinante, pero es demasiado esotérico, entra en la argumentación filosófica. Permítame compartir con usted el artículo de Ron Rosenbaum en el New York Times, porque así podrá comprender los rigores en los que nos encontramos usted y yo. Yo me vuelvo a identificar más con esto. Escuche lo que él dice. Él comienza su artículo, y ahí se puede ver la foto de unas llamas al comienzo. Y él habla sobre ello como el misterio de la perversidad. Él dice: ¿qué se necesita para fabricar a una Susan Smith? ¿Cómo podemos explicar que una madre asesine a sus 2 hijos, a su hijito Michael de 3 años y a Alex de 14 meses de edad? Que les ponga en sus sillas de seguridad cuando, con irónica traición, les pone el cinturón de seguridad para que estén a salvo,
mientras estos pequeños rostros miran a los ojos de su madre, porque están siendo asegurados por ella para que estén a salvo, sin saberlo, en sus pequeñas mentes inocentes, que hay una conspiración en la mente de ella, no para protegerlos, sino para atarlos de modo que ninguno de ellos pudiera flotar hacia la superficie. Luego ella envió ese automóvil al agua, y vio cómo 2 de sus retoños iban a su tumba en el agua. Después salió de ahí y se reunió con gente para llorar y describir a alguien que se los llevó. Luego fue a la iglesia, llamó a un pastor a solas, pasó horas con él en oración para que aparezca el asesino, para que de alguna manera este hombre que se llevó a sus hijos, arrancándolos de sus brazos, pueda ser rastreado. ¿Cómo se puede explicar esto? Y Rosenbaum dice, ¿qué pasa en la mente de una joven como Susan Smith? ¿Qué pasa en la mente de un Jeffrey Dahmer, que no queda contento con matar salvajemente a alguien con quien salió una noche, sino que termina canibalizándoles en una acción tan ruin? ¿Qué pasa con los hermanos Menéndez, que pusieron a sus padres literalmente de rodillas, llenaron al padre de plomo hasta la muerte, asesinado en manos de sus hijos, mientras la madre seguía jadeando y resollando, literalmente arrastrándose en el piso en su sangre, mientras desesperadamente trata de huir, pero uno de los chicos sale, vuelve a cargar su arma, regresa y a sangre fría termina con la vida de su madre, para luego ir por el dinero para comprar un automóvil nuevo. ¿Qué pasa? Rosenbaum llamó por teléfono al exgobernador Mario Cuomo, también al filósofo Alvin Tiatinga de Notre Dame, habló con algunas de las mentes más brillantes y finalmente dijo, quisiera entender el misterio del mal. Y hasta que comprenda el misterio del mal, la vida no tendrá sentido para mí. ¿Qué ha ocurrido? Han perdido su punto de referencia objetivo. La vida ahora no calza en ningún lado. ¿Qué significa realmente el mal? Creo que es el punto en el que incluso los estudiantes universitarios se yerguen y ponen atención. Ven que está ocurriendo. Lo ven en nuestros escenarios, en nuestras pantallas y en la vida real, donde se desarrollan este abandono y toda la violencia. Ahora, la Biblia es muy clara. Dese cuenta cómo el apóstol Pablo lo dice, y leeré ese pasaje de Romanos capítulo 1. Escuche lo que dice. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y me explico, diría Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y luego Pablo continúa para describir un catálogo de pecados. Ahora, me gustaría poner esto de la mejor manera en que yo lo he comprendido en las Escrituras. Si yo estuviera tratando de responderle a Rosenbaum, creo que al menos comenzaría con un simple hecho y creo que lo vincularía después con el relato del Génesis. Por favor, ponga atención. Cuando Dios creó al ser humano, a los primeros humanos, cuando Él los creó, por favor, ponga atención. Él habló a Adán y habló con Eva.
Él reveló esa conversación en su palabra. Estos no son solo unos conceptos que flotan en una etérea sustancia por ahí, como ocurre en ocasiones. Dios habló. Él describió la creación como algo bueno y Él reveló su carácter a los seres humanos. Algo muy fascinante ocurre en Génesis 2:19, que creo que es definitivo para lo que va a pasar después de ello. Dios mira y observa cuando Adán está haciendo algo como un soberano menor. Él está poniéndoles nombres a las otras criaturas. ¿Recuerda ese incidente en las Escrituras? Él les está poniendo nombres. Y cuando Dios vio que les ponía nombres, la Biblia dice que Dios se complacía de ello. Pero Él sabía que necesitaba una pareja, una ayuda. Por lo tanto, creó a Eva. Ahora, en el proceso del comienzo, Dios habló. Ahora Adán estaba hablando y los límites entran en la realidad. Hay un nombramiento. De repente, lo que pasa es que cuando se da la seducción, el mal entra y esto es lo que creo que tiene lugar. Cuando Dios les da a Adán y Eva el desafío, hagan todo esto y vivirán, pero por otro lado, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Implícito se encuentra una petición en la que Dios les pide a Adán y a Eva que hagan una sola cosa. Confíen en mí. Confíen en mí. No toquen ese árbol. Crean en mí. ¿Se da cuenta de lo que ha pasado? Él definió la realidad. Adán había definido la realidad tal como la conocía. Ahora, Dios le da un límite y le dice, hasta aquí puedes llegar. Por favor, confía en mí. Cuando ellos cayeron, ¿qué pasó? Ellos decidieron decir que Dios era mentiroso. Y Eva dijo, Satanás me engañó, Satanás me engañó. ¿Sabe usted lo que es la perversidad? La perversidad gobierna su vida desde el punto de partida de una mentira, de que usted puede definir el bien y el mal aparte de Dios. Eso es lo que dijo Satanás. Ustedes serán como Dios desde el momento en que coman eso. Se les abrirán los ojos y serán como Dios. Tendrán conocimiento del bien y del mal. Lo que Él está realmente diciendo es, ustedes podrán definir el bien y el mal después de ello. Esto es tan central y creo que si se lo asimila con la mente, para mí fue muy liberador comprender esto, porque he conocido las mentiras con las que he sido tentado a vivir en algunas ocasiones. He conocido las mentiras en las cuales la humanidad puede quedar tan absorbida. La mentira que dice que las aguas robadas pueden ser dulces, cuando son amargas. Las mentiras que dicen que usted puede hacer justicia en sus propias manos y matar a alguien, cuando no es así. La mentira que Susan Smith creyó, de que su problema era que sus niños interrumpían su vida. La mentira que le dijo a Jeffrey Dahmer que él podía poner esos cuerpos en su congelador y consumirlos con impunidad. Las mentiras que los hermanos Menéndez creyeron al pensar que podrían asesinar a sus padres y de alguna manera culpar a la sociedad por ello. Si usted ve lo que pasó con Adán y Eva, vino la tentación externa y fue algo que les sedujo. Según las palabras de Eva, fui engañada. Pero luego vamos al tiempo de Noé, donde hay un mundo inmaculado nuevamente. Él era un hombre piadoso. Eva tomó el fruto de ese árbol, Noé tomó el fruto de la vid, y ahora, de repente, él está ebrio. Su hijo entra, lo ve desnudo, y llama a su hermano para que vea esa escena. De repente uno se da cuenta que no necesitaban que Satanás se metiera más ahí para tratar de seducir. Uno no necesita a una persona desde el exterior para que le diga que se arrepienta. Usted tiene una conciencia en su interior que se convertirá en un factor de lucha para usted. Y lo que ha ocurrido es que dos cosas emergieron de ese episodio, tanto en Adán y Eva
como en el caso de Noé, ocurrieron dos cosas. La violencia entró en el hogar y el cuerpo se volvió sexualmente abusado. Y las familias se separaron inmediatamente después de eso. Algo que vincula todas estas cosas es muy central en este momento. De modo que Dios describe la realidad. Adán, en su baja posición, define la realidad. Ellos deciden hacer de Dios un mentiroso. Cuando uno va a los capítulos 10 y 11 del Génesis, recuerde que se estaba construyendo la Torre de Babel. Nuevamente es otro pasaje definitivo. Y esto es lo que pasa en ese evento. Él dice, bajemos, porque el hombre ha dicho que se va a hacer un nombre para sí mismo. Anteriormente, Adán había puesto nombres para el reino animal. Ahora las personas están diciendo, hagámonos un nombre para nosotros mismos. ¿Se da cuenta de lo que están diciendo? Definamos nosotros la realidad. Cuando estemos en la cima, vamos a redefinir la realidad, porque estamos justo en la cima. Entonces Dios dice, descendamos, y confundamos sus idiomas, porque si hablan la misma lengua, volverán a redefinir todo, y todo lo bueno se convertirá en malo, y todo lo malo se convertirá en bueno. Dios confundió los idiomas para evitar que hablemos el mismo idioma, porque lo que está adentro tarde o temprano saldrá al exterior. Reconstruiremos el idioma porque estamos tratando de lidiar con la realidad y llamar mentira a lo que es verdadero, y hacer que la mentira se convierta en la verdad. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? El idioma tiene una relación total con la manera en la que usted percibe la realidad. Así que lo que Dios llama bueno, nosotros no debemos llamar malo. Y lo que Dios dice que es malo, nosotros no debemos decir que es bueno. Si usted me permite ponerlo de esta manera, por favor, veamos esto juntos. Yo no lo haría si no fuera para hacerlo relevante para nuestro idioma. Nosotros leemos, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Pongámoslo en nuestro contexto, porque el logos era más significativo para los griegos de lo que sería para usted y para mí. En el principio estaba la definición, y la definición era Dios. La definición se convirtió en carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Dios define lo que es real. Aquello que Dios ha unido es la realidad, que no lo separe el hombre. Mire su vida en este momento. ¿Con qué mentiras está viviendo? ¿Qué mentiras le están convenciendo de que usted puede alterar la verdad y de que eso no resultará en falsedad? Usted lucha con ello. Yo lucho con ello. Y amigo, amiga, ¿por qué hemos realizado declaraciones como políticamente correctas? Por favor, perdóneme, porque no me gusta abordar estos temas como un punto en blanco. ¿Por qué utilizamos palabras como homofóbico? ¿Por qué utilizamos palabras como pro-decisión, y esto a favor del aborto? Porque estamos manipulando la realidad. Esa es la razón. Cuando vemos las palabras de una generación, nos damos cuenta de qué es lo que están haciendo con la realidad. Y en el corazón de las Susan Smith, de los Dammers, y de su vida y la mía, se encuentra la pregunta más grande. ¿Estamos llamándole mentiroso a Dios? Toda la perversidad que vemos en el mundo comienza de un principio fundamental: decidir llamar a Dios mentiroso. La perversidad es el resultado natural de creer en una mentira. La bondad es el resultado natural de creer la verdad. Si usted es un buen hombre, señor, o si usted es una buena mujer, amiga, es porque usted está creyendo la verdad. Y si usted es una persona malvada, es porque está viviendo con una mentira.
es tan sencillo como eso, pero tan catastrófico también. ¿Sabe cómo funciona esto? Permítame terminar esta sección con una ilustración simple y pequeña de las profundas implicaciones de esto. Es la siguiente. Cuando Adolf Eichmann caminó hacia la horca, todo el mundo estaba observando. Si usted no ha leído el libro La casa en Garibaldi, calle de su arresto, le animo para que lo lea, es fascinante. Pero una reportera de la prensa, Hannah Arendt, una filósofa, escribió la última escena. Su libro era fascinante. El título es La banalidad del mal, la trivialización del mal. Ella termina el libro con estas palabras, escuche. Él ha jugado a ser ateo hasta su mismo núcleo. Escucha las palabras que usa al final. Adolf Eichmann fue a la horca con gran dignidad. Él había pedido una botella de vino tinto y se bebió la mitad. Rechazó la ayuda de un ministro protestante, del reverendo William Howell, que se ofreció a leerle la Biblia, y nuevamente hubiese surgido esa voz, usted verá, la voz de la verdad. Solo le quedaban 2 horas de vida, y por lo tanto, dijo, no tengo tiempo que perder. Caminó los 50 metros desde su celda a la cámara de ejecución, calmado y erguido, con sus manos atadas detrás de él. Cuando los guardias ataron sus manos y rodillas, él les pidió que aflojaran las amarras para que pudiera ponerse de pie, erguido. No necesito eso, dijo cuando le ofrecieron la capucha negra. Él estaba en completo control de sí mismo. No, era algo más. Era él mismo por completo. Nada podía haber demostrado esto de manera más convincente que la grotesca ridiculez de sus últimas palabras. Él comenzó declarando enfáticamente que tenía muchas cosas en común con las ideas nazis, que no era cristiano y que no creía en la vida después de la muerte. Luego procedió. Después de poco tiempo, caballeros, nos encontraremos otra vez. Tal es el destino de todos los hombres. Larga vida a Alemania, larga vida a Argentina, larga vida a Austria, nunca los olvidaré. De cara a la muerte. Eichmann halló el cliché utilizado en la oratoria fúnebre. Bajo la horca, su memoria le jugó el último truco. Él estaba eufórico, y se olvidó que se trataba de su propio funeral. Era como si en aquellos últimos minutos él estuviese resumiendo esa lección que este largo transcurso en la perversidad humana nos ha enseñado. La lección, por favor escuche, esta es una pensadora secular que escribe. La lección de lo terrible, la palabra y el pensamiento definieron la banalidad del mal. Desobedeció al lenguaje, desobedeció al pensamiento. ¿De qué estaba hablando? De algo que no tenía sentido en absoluto. Permítame decirle, amable oyente, que mientras las palabras reflejan la realidad, creo que es importante que comprendamos de qué se trata la perversidad. La próxima vez que se conecte a Internet, le invitamos a que visite nuestro nuevo sitio web, rzim.org/es. Allí encontrará este y otros programas del Dr. Zacarías. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.